Buen día, apreciables amigos, queridas familias. Es un gusto saludarles desde las instalaciones de la Asociación Veracruzana del Sur. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una lección más que lleva por título Dones Espirituales. El versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios 14:1 y habla de esta manera: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Esta semana, queridos amigos, vamos a estudiar acerca de los dones espirituales. Las citas bíblicas que menciona ahí, que recomendamos que le puedan dar lectura, es 1 Corintios 12, Efesios 4:11 al 13, 1 Corintios 13:1, 1 Pedro 4:8, etcétera, etcétera. En este tema, déjeme decirle que el apóstol Pablo hace una comparación en los dones espirituales acerca del cuerpo humano. Y dice que al igual que el cuerpo humano, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, cada uno con diferentes roles, funciones y dones. Todos estos vamos a descubrir que empleados con amor, estos dones espirituales promueven un sentido de unidad que debe de reflejar el carácter de Dios, de la deidad o del Dios trino. Asimismo, el objetivo principal o lo que vamos a estudiar en la semana, vamos a examinar 1 Corintios 12:14 y su enseñanza acerca de los dones espirituales. Pablo aborda el comportamiento cristiano esperado en el ámbito religioso, ahí en 1 Corintios 11:14, donde la principal preocupación del apóstol Pablo tiene que ver con el problema, ya que sus reuniones eran desordenadas. Es por ello que su respuesta ante este problema es que la iglesia tenemos que tomar en cuenta que es un todo, es un cuerpo completo. Nadie puede estar excluido, nadie es isla, donde cuyas partes tienen diferentes funciones que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. En resumen, Dios dio a la iglesia dones espirituales para promover la unidad a través de la diversidad. Por eso, queridos amigos, en esta semana o en esta lección vamos a comprender el papel de los dones espirituales. Según Pablo nos menciona, la unidad en Cristo y el Espíritu es el único medio de evitar divisiones y poder trabajar en armonía en nuestras iglesias bajo estos principios. En el primer tema que aborda Pablo, habla acerca de la diversidad de dones. Pablo introduce un nuevo tema en 1 Corintios 12:1, con la fórmula acerca de. Es más, los eruditos discuten que en esta parte tal vez se refiere a dones espirituales o a personas espirituales, ya que la expresión que menciona ahí, la traducción en griego, permite ambas interpretaciones. Ahora, la traducción dones espirituales se reafirma, o más bien se percibe en 1 Corintios 12:4. Por lo tanto, Pablo se refiere claramente ¿a qué? A que se va a hablar de los dones espirituales. Asimismo, aquí surge una pregunta: ¿qué es un don a la luz de la Biblia y el espíritu y profecía? A la luz de la Biblia y los escritos de Elena G. de White, nos da a conocer que un don espiritual es una habilidad, capacidad sobrenatural que otorga el Espíritu Santo a los creyentes. Es una habilidad. ¿De qué manera lo puedes identificar? Es bueno, queridos amigos, que podamos nosotros hacer un autoexamen y ver qué es lo que Dios nos ha dado como don. En lo personal, nosotros nos gusta mucho la música. Empezamos hace tiempo a cantar y gracias a Dios ese don se ha ido creciendo. No queremos ser los mejores, pero tú tienes un don. Y yo quiero invitarte que en el viaje de esta lección puedas descubrir qué don tienes para ponerlo al servicio de Dios. También, ¿qué es un don a la luz de la Biblia y el espíritu profecía? Menciona que su propósito fundamental no es el beneficio propio, sino la edificación de la iglesia y el cumplimiento de la misión evangélica. Esto quiere decir, queridos amigos, que todos los dones que Dios ha otorgado a su iglesia, tanto a ti como a mí, el objetivo es ponerlos al servicio. Poder terminar esta obra de predicar el evangelio y sobre todo edificar el cuerpo de Cristo para su funcionamiento. Sin embargo, hay muchos otros dones que quiero mencionar. Y lo voy a mencionar para que tú puedas, si puedes identificar uno,
tal vez uno de estos sea el tuyo y lo puedas poner al servicio de Dios. Número 1, la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una revelación divina para aplicar la verdad de forma práctica. Qué bonito es encontrarnos con personas que son sabios a la hora de aconsejar. Si este es tu don, yo te invito para que lo pongas en práctica. Palabras de ciencia. Aquí en esta parte es el conocimiento profundo o revelación sobre una situación específica. Inclusive en la Biblia también ciencia es la capacidad de resolver problemas. También nos hemos encontrado con líderes que tienen esta capacidad, que cuando se les presenta algún problema ellos dicen, tranquilos, vamos a darle solución. Y ellos pues tienen la dinámica, la facilidad de darle solución. Tenemos el otro que es la fe. Dones de sanidades, hacer milagros, al igual que el don de profecía, discernimiento espiritual, otros diversos géneros de lengua, inclusive vamos a descubrir también la interpretación de lenguas. Todos estos, queridos amigos, son dones espirituales. Tal vez en alguno de ellos te identifiques, entre otros más, como apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera. Si tú ya descubriste alguno de ellos, o más bien, ya vistes alguno de ellos en ti, yo te invito para que los puedas poner en práctica. Ahora, el desafío ahí en Corintio, en 1 Corintios 12, 2, 3, el apóstol señala que el primer don del Espíritu es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. Esto es interesante. En los tiempos del Nuevo Testamento, quiero compartirles, llamar Señor a Jesús equivalía a decir que el César no lo era. Lo dice Hechos 17:7. Esto era considerado en ese entonces un acto de sedición contra el poder imperial y por lo tanto se lo castigaba con la muerte. Yo creo que este don de confesión audaz, que Jesús es el Señor, pues en estos tiempos no tenemos tanta dificultad. Aunque hay personas que les da pena confesar que Jesús es el Señor. Pero llegará un momento donde tendremos que hacerlos. Los discípulos aprendieron y este don se les otorgó. Todos ellos sufrieron torturas. Unos fueron aserrados, crucificados, donde pues se les invitó a negar la fe. Pero el Espíritu Santo los capacitó para poder enfrentar estas situaciones y ser firme en su fe, confesando que Jesús es el Señor de señores. Así es de que no nos preocupemos. El Espíritu Santo en su momento nos va a dar la capacidad, el valor y la fuerza para mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que también Jesús y Pablo enfatizaron que la fe en Dios, incluso ante la persecución y la amenaza de muerte, es un don del Espíritu. Ellos también lo mencionaron. En realidad, la fe es el más básico de los dones espirituales. No es de extrañar que ella ocupe el primer lugar en la lista en 1 Corintios 13:13, pero a través de la lección vamos a descubrir otros dones que también son por excelencia. Podemos cerrar esta parte. El Espíritu Santo concede dones a los creyentes, mientras que Dios da a estos la capacidad de servir a Cristo en la comunidad de creyentes a merced de los dones espirituales. Cada cristiano recibe dones en particular, pero todos ellos deben de beneficiar a la comunidad de creyentes en conjunto. Así es de que, querido amigo, si tú tienes un don y ya lo descubriste, ese no es para poder hacer alarde. Yo sé hacer esto. No, el objetivo es edificar a la iglesia. Un ejemplo claro, antes de pasar a la siguiente línea que aborda el apóstol Pablo. Imagínate que el cuerpo, nuestro cuerpo, el ojo se revela o se hace una comparación con el pie y le dice, ¿sabes qué, pie? Tú no ves lo que yo veo. Y entonces el pie empieza pues a la réplica y le dice, mira, tú no pisas donde yo puedo pisar. Pero interviene el cerebro, donde les dice a los dos, ¿sabes qué, ojo? Lo que tú ves, yo lo proceso. Por lo tanto, pie, si yo no mando la orden a moverse, si es que hay algún peligro, todo se frena. Yo quiero decir esto, queridos amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo humano es el reflejo del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es una metáfora donde Dios da a conocer que todos nosotros somos útiles, necesarios. Desde el que se para en la puerta hasta que le ocupa el púlpito, somos dignos de respeto, porque Dios nos ha dado dones
para el buen funcionamiento de la iglesia. Pablo no se quedó allí. Hemos hablado acerca de los dones, pero hoy se nos invita. Pablo ve una iglesia donde hay dificultad, donde no hay unidad. Entonces, él invita a la iglesia que vaya, y a nosotros también, para que podamos llegar a la unidad en la diversidad. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones. La pregunta surge, ¿cómo llegar a la unidad en la diversidad? Vamos a descubrirlo en este momento. El lenguaje de la unidad introducido en 1 Corintios 12, 4 al 6, el espíritu es el mismo. Noten, cada expresión da a conocer acerca de la importancia de la unidad y lo que Pablo quería llevarlos a la iglesia de Corintio. Menciona el espíritu es uno mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. De esta manera él desarrolla y da a conocer que todos los que estamos en la iglesia tenemos una función especial, ¿sí? El objetivo de Pablo era que los miembros se pudieran preocupar los unos para los otros y no sentirse más uno que el otro. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Que Dios nos ha dado la capacidad a todos. Yo quiero mencionarte algo que en lo personal me ha ayudado a crecer, y sé que les ayudará a crecer también a ustedes. Cada uno de nosotros es único. No es bueno la comparación. Si tú tienes el don de predicar, tienes el don de enseñar, tienes el don de sanidad, entre otros dones, nunca te compares. Si tú te comparas con alguien, vas a perder. Así como la ilustración de la comparación, del ojo con el pie, donde intervino el cerebro, no es bueno. Porque en el terreno del predicador, si es un buen predicador porque tiene ese don, vamos a perder. En el terreno del cantante, es un buen cantante y es el don, vamos a perder. Por eso yo quiero dejar aquí en claro, queridos amigos, tú eres único, tu don es único. Es cierto, hay otros que lo pueden tener, solo que van matizados de acuerdo a cómo Dios, a cómo lo han pulido y también cómo se han dejado usarlo por Dios. En conclusión, en esta parte, tú eres único, eres especial, por lo tanto, disfruta ese don especial que Dios te ha dado. Cerramos esta partecita. Este énfasis, tanto en la unidad como en la diversidad, indica que los dones espirituales tienen como objetivo, nuevamente, promover la unidad a través de la diversidad. Pero la iglesia enfrentaba un problema. Desgraciadamente existía entre los corintios la tendencia al valorar algunos dones y descuidar otros. Y el apóstol Pablo, para evitar que cometieran este error, Pablo los dirige de una manera especial, donde ellos le llaman la atención a que cada don debe de ir premiado o dirigido por la intención del amor, ¿sí? Que el uso de su don lleve lo que es, la característica o el sello del amor. En otras palabras, cualquier don resulta agradable a Dios si es empleado con sabiduría y amor. La pregunta surge, ¿cómo llegar a la unidad en la diversidad? Esta unidad en medio de la diversidad debe de reflejar el carácter de Dios. La Trinidad o la Deidad nos da a conocer. El Padre es uno y tiene una función. El Hijo también tiene una individualidad y es otra persona y tiene otra función, al igual que el Espíritu Santo. Los tres conservan su individualidad mientras trabajan juntos para edificar a la iglesia y darle poder para cumplir la misión. Entre ellos no hay competencia, algo que nos enseña a nosotros en la iglesia. Cada don tiene una función especial y no deberíamos nosotros ocuparlo para competir o para usarlo nosotros como exhibición, sino para poder edificar. Y el ejemplo vivo de cómo llegar, o el ejemplo claro de cómo llegar a la unidad de la diversidad, es ver la deidad cómo trabaja en equipo. Podemos resumir esta parte, que cada don que tengamos nosotros refleje el amor de Dios, respetando la individualidad y trabajando en equipo para cumplir la misión. Eso nos ayudaría a que pudiéramos desarrollar las habilidades que Dios nos ha dado y la iglesia sería diferente. En la línea de estudio, el apóstol Pablo ahora abarca un camino de excelencia, un don más excelente, donde da a conocer que el amor no es un don entre muchos,
Él menciona que es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. Podemos resumir, el amor es el principio que nos lleva al camino de la perfección. Es interesante lo que menciona y es lo que vamos a ver ahorita en esta parte. Pablo indica que en este capítulo, aludiendo a los dones mencionados en el capítulo previo, enfatiza que todo don espiritual carece de valor si no está motivado por el amor. Por lo tanto, el conocimiento, la fe, inclusive, aunque trasladase montes, si no tiene amor, de nada sirve. Al igual que el don de lenguas, si no está impulsado por el amor, viene a ser como címbalo que retiñe. Al mismo tiempo menciona el don de profecía. No es nada si no va premiado del amor. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el papel del amor en lo que respecta a los dones espirituales? En el capítulo 13 de 1 Corintios enseña que los dones espirituales solo pueden ser usados adecuadamente mediante el amor. De esta manera, querido hermano, querida amiga y querida iglesia, estaríamos cumpliendo el ideal de Dios. Que cada servicio que pongamos nosotros en la mano de Dios con nuestros dones, el servicio que prestemos debe de ir motivado por ese amor que Él nos ha enseñado. Es por ello que Pablo habla de las características del amor. Y en las características del amor, si hay algo que debe de identificar al cristiano, es la paciencia, el ser bondadoso, el gozarnos con los demás, el poder sufrir con los demás, el no ser envidiosos. Y déjeme decirle que esto es un desafío, porque aparte de nuestra cultura mexicana, nuestra naturaleza es lo contrario de lo que se presenta. Cuando nosotros vemos otras personas que tienen ciertos dones, a veces se despierta la envidia, y a veces cuando nosotros tenemos la oportunidad para ayudar, no lo hacemos. Así es de que yo quiero invitarlos para que el amor de Cristo pueda motivarnos y así nuestros dones sean motivados por este principio que lo va a llevar al camino de la perfección. Pablo no se queda ahí. En total, él menciona 15 verbos, proporcionando una guía sólida para el comportamiento adecuado en la práctica de los dones. De hecho, el amor es la clave para el uso sabio de ellos y es colocado junto a la fe y la esperanza. Pero el mayor de ellos, dice 1 Corintios 13:13, es el amor. Sin el amor, nuestros dones están vacíos. Por eso, desde la perspectiva bíblica, queridos amigos, surge una pregunta. ¿Por qué el amor es tan importante respecto a la fe? Número 1, el amor da valor a la fe. En 1 Corintios 13:2, el apóstol Pablo afirma de forma tajante que si tuviera una fe capaz de mover montañas, pero no tiene amor, nada es. El amor activa la fe. El amor es de carácter eterno. Por eso es que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. La fe menciona que en su momento dejará de ser usada, porque ahora vamos a ver tal cual es nuestro Creador y a nuestro Dios poderoso. Pero el amor, dice, permanece para siempre y nunca deja de ser. Asimismo, cerramos esta partecita para que cada don que Dios te ha dado pueda ser impulsado por el amor. Si logramos eso, esto será agradable al cielo y a los ojos de Dios. En la línea de enseñanza, Pablo ahora aborda el don de lenguas. Pero ¿qué podemos decir acerca del don de lenguas? En consonancia con la manifestación del don en otras partes de la Biblia, en 1 Corintios menciona que el don de lenguas es la capacidad otorgada por el Espíritu para hablar en idiomas diferentes al propio. Es por ello que Pablo incluye el don de lenguas en la lista y la menciona más de 20 veces y 15 veces más en 1 Corintios 12:14, dando a conocer que la importancia de ella, ya que en Corintio había un mal uso de ello. Es más, el mal uso de este don causaba un desorden. Ahora, el apóstol Pablo, para enfrentar este problema, ¿qué instrucción particular dio Pablo con respecto al don de lenguas? Y aquí hay una respuesta, que el don de hablar en lenguas debe de ir acompañado con el don de interpretación. Esto explica por qué Pablo puso tanto énfasis en la interpretación y la comprensión. Obviamente no está criticando el don de lenguas en sí, sino la importancia excesiva que se hacía uso en Corintios, y esto es lo que causaba el problema. En este punto, es importante señalar
que aunque Pablo deseaba que todos los corintios pudieran hablar en lenguas extranjeras, no esperaba que esto sucediera, porque cada quien tiene un don único. Por lo tanto, la idea de que todos deben hablar en lenguas antes de reclamar el bautismo en el Espíritu Santo, en ese momento, Pablo lo consideraba como una perversión. Podemos concluir esta partecita. Según la Biblia y los escritos de Elena G. de White, el don de lenguas es la capacidad milagrosa otorgada por el Espíritu Santo para hablar idiomas humanos reales y existentes, con el único propósito de predicar el Evangelio a personas de otro idioma y de otras naciones. Finalmente llegamos al don de profecía, donde se menciona que ocupa un lugar destacado en la discusión de Pablo acerca de los dones espirituales. Curiosamente, este don suele ser mencionado antes que el don de lenguas, el cual aparece primero en algunas ocasiones, solo para enfatizar su importancia relativa en comparación a la profecía. ¿De qué manera? En Efesios 4:11, 13 y 1 Corintios 14, 3 al 4, ¿qué dicen estos pasajes acerca del propósito de los dones espirituales, en general y sobre todo el don de profecía en particular? Que el don de profecía tiene como objetivo edificar, exhortar y consolar. Esto lo podemos ver nosotros en Hechos 15:32. Esto sugiere que la profecía no se refiere tanto a predecir el futuro como a la manera apropiada de vivir en el presente. El verbo griego profeteu puede significar decir algo por adelantado o decir algo en nombre de otra persona. Pero ¿qué fue lo que quería transmitir el apóstol Pablo? Hay dos sentidos de la palabra. En el primer sentido, se observa que en Hechos 2:29 al 31, igual que en Amós 3:7, donde la idea de que David es un profeta, se explica cómo la acción de ver de antemano o prever. ¿Qué significa? Poder anunciar algo de lo que va a acontecer, profetizar. Pero en el otro sentido de la palabra, también se advierte ahí en Hechos 15, donde Judas y Silas son identificados como profetas. Pero noten algo, su profecía consistía en consolar y confirmar a los hermanos con abundancia de palabra. Entonces concluimos esta parte, que la profecía puede anunciar algo que todavía no sucede, pero también el tener el don de profecía también es consolar y confirmar la fe de las personas que necesitan del amor de Dios. Ahora, dentro de ello hay características para identificar un profeta, y vamos a mencionar 4. Número 1, las profecías o predicciones anunciadas por la persona deben de cumplirse. Esto nos lo da a conocer Deuteronomio 18:22. Segundo, el mensaje debe de concordar o estar en armonía con el de los profetas anteriores. Esto lo confirma Deuteronomio 13:1 al 3. En el tercero, la vida o conducta de la persona debe demostrar un compromiso con Cristo. Primera de Juan 4:1, 3. Finalmente, en el cuarto punto, Jesús dijo que los falsos profetas serían reconocidos por sus frutos. Eso también se aplica a los verdaderos profetas. Como pudimos ver, pudimos descubrir 4 razones de cómo podemos identificar a un profeta. De esta manera, quiero mencionarles que el libro de Apocalipsis indica que el don de profecía es una característica de la iglesia remanente, de acuerdo a Apocalipsis 12, 17 y 19:10. Nosotros como adventistas del séptimo día, creemos que este don fue otorgado a Elena G. de White y que se pone de manifiesto en sus escritos. ¿Cuáles son las razones de por qué ella es nuestra profetisa? Te las comparto aquí. La teología adventista valida su ministerio basándose en criterios bíblicos y en el impacto de su vida. Número 1, el cumplimiento de pruebas bíblicas. Su vida y sus enseñanzas se alinean con los frutos del Espíritu, la exaltación de Jesucristo como el Hijo de Dios y la estricta fidelidad a la Biblia. Número 2, tenía una armonía doctrinal. Sus escritos no contradicen la Biblia, sino que actúan como una luz menor para guiar a las personas a la luz mayor, que son las Sagradas Escrituras. Número 3, un impacto y frutos del ministerio. Ella guió el desarrollo de un sistema global de educación, salud y misión que transformó a un pequeño grupo en una iglesia mundial. Otro de los puntos importantes
consejos de salud adelantados a su época. Ella promovió el vegetarianismo, el rechazo al tabaco y al alcohol y a la higiene cuando la medicina del siglo XVIII y siglo XIX aún no los validaba. Finalmente, las manifestaciones físicas documentadas durante sus visiones, testigos médicos y laicos registraron fenómenos como la pérdida de la respiración y fuerza sobrehumana. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra lección y quiero concluir de esta manera. Los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo. Su beneficio principal es edificar a la iglesia y predicar el Evangelio. Y que cada don esté motivado por el impulso y los impulsos del amor. Así es de que, querido amigo, yo quiero invitarte, si tú descubriste en esta lección o ya descubriste cuál es tu don espiritual, ponlo al servicio y deja que Dios te use poderosamente. Por lo tanto, queridos amigos, Dios me les bendiga y que tengan un bonito fin de semana.